¿Cómo están? Vamos a leer la palabra. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 1. Hechos 8. Si han encontrado, yo voy a leer. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. E hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hasta aquí hemos leído. ¿Cómo están? Es feriado de Chuzo. ¿Por qué no fueron a sus casas? ¿Por qué vinieron a este salón? Vinieron más de lo que me imaginó, más de lo que me imaginé. Claro, es menos que la semana pasada. Puede que haya gente que fue a Estados Unidos o a la isla Jeju. Uh, Realmente, siendo pastor, les agradezco en gran manera por su presencia. La vida de fe realmente tiene una gran diferencia. El Señor Jesús murió derramando la sangre por mí. Por teoría todos lo sabemos, pero verdaderamente el Hijo de Dios, por nuestros pecados, el que haya muerto derramando la sangre, si no hubiese sido por ello, todos iban a estar en medio de la maldición y destrucción. Pero gracias a que murió derramando la sangre, hemos obtenido el perdón de los pecados. Y luego, ¿qué viene a hacer? Dios se encuentra junto con nosotros. Yo me siento muy agradecido al Señor porque cuando yo predicaba estaba un poco débil corporalmente. Realizando la obra del Evangelio, al comienzo era bastante débil, pero Dios me dio un cuerpo saludable. Hoy en día, hace años, no sé bien qué es el lugar llamado hospital. Hace tiempo que no voy. Cuando pienso en la salud que Dios me dio, yo no era saludable cuando era pequeño porque era débil. Cuando entendí la palabra y cuando la palabra entró a mi corazón, el que predique el Evangelio, sentía, sentía una gran carga por ello. ¿Cómo un hombre como yo puede predicar el Evangelio? Naturalmente empecé a predicar el Evangelio. Pero un día, por más que yo predicaba, no había gente que reciba la salvación. Un día, un sábado, estábamos en un descanso de la reunión y había un joven muy bueno, muy tranquilo, que congregaba a la iglesia pero que no era salvo. Le llamé, desde la mañana le prediqué el Evangelio. Qué triste. Cuando iba atardeciendo, él regresó pero sin recibir la salvación. No se imaginan lo triste que yo estaba. Era el siguiente domingo. Vino a testificar. Mi corazón tiritaba. Wow, parece que mientras que iba a su casa se acordó de mi palabra y recibió la salvación.
Cuando el pastor Uxupar, cuando el hermano Uxupar predicaba, no le entendí, pero después me fui junto a un hermano y en 5 minutos recibí la salvación. ¿Cómo es que puede ser así? ¡Wow! Yo realmente me mordía los dientes. No se imaginan la rabia. ¿Por qué yo lo hago y no me sale? ¿Por qué? Predicamos en Apcoctón. Es que conocí a Apcoctón, el misionero Dick, un misionero McCarthy, estadounidense, estaba en Ho Chang y a veces nos llamaba y realizábamos campaña y siempre íbamos y veníamos con el carro allí. El misionero Dick en carro, acabando todo el oficio, volvíamos a Daegu, pero en Apcoctón paró el carro y dijo, miren este barrio, el barrio de arriba, de arriba y de arriba, este lado, no hay ninguna iglesia. ¿Qué tal si nosotros predicamos en este barrio? Nos separamos y empezamos a predicar y luego regresamos. Terminando la escuela misionera, no sé ustedes cómo pensarán si les cuento esto. En ese entonces, en la escuela misionera yo era el menor de todos y yo era el más carente entre ellos. Otros le invitaban a que vayan a su iglesia, pero a mí nadie me llamaba. Prediqué, terminé todo y luego fui a Apcoctón. No había nadie a quien yo conocía. Y en el campo, el conseguir una casa vacía no era difícil, pero comer la comida, eso sí era un poco difícil. En mi corazón, ¿qué sentía? Un buey más grande que yo vive comiendo de césped. Hay mucho pasto, hay muchas cosas en el monte y puedo vivir comiendo de eso. Bueno, no tenía que comer así por comer, pero en medio de las plantas hay plantas que son posibles de comer, hay plantas que son posibles de comer y viví así. La gente de nuestro pueblo, nadie sabía qué era lo que yo comía. Especialmente toda planta, todos tienen almidón por el sol. Entonces, el momento en el que hay más almidón en la hoja es antes de que entre el sol, porque cuando entra el sol, eso va a la raíz, va a los frutos. Entonces, comiendo eso, realmente nadie sabía qué comía yo. Y así de la nada, a veces me encontraba con plantas que eran raíz y me sentí muy feliz. Si me hubiese encontrado con el invierno, iba a ser muy difícil. En ese momento caminé muchísimo, andaba muchísimo y de Kochang a Apcoctón caminé, pero andando, pero en gran manera. De Kimcheon a Kochang caminé bastante. De Kimcheon hasta Apcoctón caminé mucho. Pero cuando iba experimentando todo, era algo que yo podía hacer todo. Y cuando yo pasaba ese periodo, es difícil predicar el evangelio, es absurdo. Me sentía avergonzado, eso no tiene sentido. A cualquiera podía predicar el evangelio. Pero ¿saben, hermanos, lo increíble? Dentro del seminario hay gente que tenía
10 años más. Y el que era menor tenía 5 años menos que yo. Yo era apenas un niño. El misionero Dick parece que así me miraba. ¿Será que le he hecho sí o no a él? Entre los seminaristas, su padre nadie le buscaba, pero mi padre era un señor del campo y él vino desde Daegu hasta la escuela misionera. ¿Y cómo estás? ¿Y dónde duermes tú? Duermo aquí. Y él miró, sí. ¿Dónde estudias tú? Aquí. ¿Dónde comes tú? Y yo le mostré. ¿Quién es el misionero que está en el cargo más alto aquí? Yo quiero ver a él. Y yo, junto con mi padre, junto al misionero Dick. ¿Qué dijo mi padre? Misionero, nuestro Oksu. Él no hace, pero no hace nada bien. Él prueba y siempre deja. Por más que le mandamos a hacer algo, siempre al comienzo comienza, prueba, luego desaparece, está en otro lado. Pero qué raro esto de creer en Jesús. Ya probó bastante, pero todavía sigue. Parece que esto va con su paladar. Yo bien no sé, pero parece que va con él. Por favor, sabemos que él es carente, quisiera que usted lo cuide. Yo me sentía muy agradecido al Señor. 50 personas se graduaron de la primera y segunda promoción. Yo era el menor de todos. Y entre ellos soy el único que predica el Evangelio. Claro, si hay gente que ha muerto por la edad también, ya hace 10 años también, hace 20 años también, entre aquellos seminaristas fui el único en seguir predicando el Evangelio. Realmente ha habido tantas cosas que no he llegado a entender. El misionero Dick. Ay, ¿será que él va a poder hacer cosas del Evangelio? Creo que él pensó eso de mí. Bueno, ya que vino le dejo. Creo que pensó así. Terminando el seminario, a todos le llamaban, pero a mí nadie me llamaba. Solito fui a Coctón. Viviendo allí, Dios en mi corazón me había guiado para que yo pueda marchar hacia el Evangelio y era maravilloso eso. Entre miles de seminaristas, yo realmente creo que él pensó que yo era el inútil entre todos. Pero Dios, en medio del himno dice, un pecador como yo, el que obtenga el perdón de los pecados. Y a veces siempre pienso que soy como yo, un hombre como yo siendo evangelista. Realmente era así. Pero era maravilloso porque cuando yo estaba en Kimchon, nuestro matrimonio, nosotros fuimos a Kimchon. Qué hambre pasamos. Creo que no era una semana, pero pasamos hambre 5 días. Y fuimos al orfanatorio de Kimchon. Queríamos ver al director. Ah, cómo vinieron. Los huérfanos a los 18 tienen que salir del orfanatorio. Aquellos niños. ¿Cómo podrían vivir a los 18 en este mundo tan cruel? Yo no le pediré nada a usted, señor director, solamente si me encarga a aquellos estudiantes mientras que vayan creciendo, a los 18 años teniendo la vida de fe. Si ellos viven de esa manera,
creo que será muy bueno. Que sí, me dijo al comienzo. Le senté y le prediqué. Y el director estaba sentado allá atrás, anotando y escuchando la palabra. Nos acercamos bastante con el director, pero un día nosotros teníamos que hacer un concierto musical y venían el directivo del colegio de Kim Chon. Es que yo conozco bien ese lugar. ¿Cómo es que usted conoce? Usted no conoce al pastor. Y Su Chon es nuestro padre, dijo él. Todavía él tiene una relación cercana. En ese entonces él seguía vivo, pero después de 2, 3 meses falleció. Antes de que él muera, quería ir a verlo, pero pospuse y al final no lo pude ver. Señores, hay algo maravilloso. En el seminario no había gente que reciba el perdón del pecado por mí. Un día, yo también, tanto quería que una persona reciba la salvación por mí, tanto deseé. Y había un joven bien tranquilo. Entonces le traje a la oficina y hasta que entre el sol, le prediqué el evangelio, recibió la salvación y se regresó. Al día siguiente, el domingo, él vino a testificar. A la tía tiritaba mi corazón. Parece que él me escuchó y cuando se regresaba, él recibió la salvación. Este hermano testificó y dijo ayer, yo escuché la palabra Pastor Supar, no entendí, no me acuerdo de nada, pero no podía irme así simplemente por ir y solamente oí el Evangelio por otro hermano y recibí el perdón del pecado. Tanta rabia, tanto enojo, no se imaginan cuánto. Yo era una persona así, no era ni reconocido como estudiante oficial del seminario, pero ahora, desde hace años, entre aquellos seminaristas, yo soy el único que predica el Evangelio. Entre aquellos graduados. Yo no logro entender esto. Era el más carente, era realmente el menor, el más tonto, predicando el Evangelio. Yo me conmuevo en gran manera. Un pecador como yo, habiendo obtenido el perdón, siendo justificado ante el Señor. Era algo que concordaba conmigo, pero demasiado. Hoy hemos leído Hechos capítulo 8. En la última parte del 7 aparece cómo Esteban muere apedreado. Entonces ellos, cuando dando grandes voces, se taparon los oídos y arrepentieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Los ministros, en realidad, mientras que van predicando el Evangelio, Esteban moría apedreado. Pero luego, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Luego, ¿qué dice?
Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Los hermanos que estaban en Jerusalén predicaban el Evangelio y cuando la situación empeoró, se esparcieron porque si les atrapaban, ellos iban a morir. Aquí, ¿qué hay? Si se esparcieron, deberían tener cuidado. Deberían tener cuidado. Esteban murió. Puede que lleguemos a morir si nos descubren. No importa que yo muera, pero tengo esposa, tengo hijos. ¿Qué será de ellos? No puedo morir. Tengo que tener cuidado. Este ambiente, esto iba realmente, tendría que haber ocurrido esto en aquel entonces, en el 8 de Hechos. Saulo consideraba que estaba bien la muerte de ellos. Y en ese entonces todos se esparcieron. Luego, ¿qué pasa? Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Luego, ¿qué dice? Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel. Era una situación terrible. Luego, lo que sale, ¿qué es? Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, predicando el Evangelio de Jesús, fueron apedreados, murieron, y va ocurriendo ello, pero personas esparcidas predicaban la palabra del Evangelio. Creo que debe pasar como 100 años para que ocurra esto en la iglesia de Gangnam. Yo soy pastor. Sí, de que soy pastor, pero soy un pastor muy carente. No predico bien el Evangelio, no puedo guiar bien a los hermanos. Es así. Pero cuando leo un libro como este, continuamente le encarcelan, le matan. Pero entonces, debes tener cuidado para predicar. No morirás solamente tú, todos moriremos. Por favor, no te atrevas a predicar. Sí, por favor, tienes que ver bien para predicar. No puedo vivir por ustedes, el colmo. Debe surgir ese ambiente, pero, Señor, estas personas de Hechos 8, ¿quiénes son? ¿No son seres humanos? Esteban murió, después murió apedreado, pero sin embargo, ellos se esparcieron para predicar el Evangelio. En la iglesia de Gangnam, si fuese así, apenas serían 2 los que vengan a la iglesia, quién sabe. Imagínense si le decimos que morirán. ¿Quién sabe? Bueno, entre los que tienen fe, ¿quién sabe si hay alguien que tiene más fe que yo? Por eso, lo que ellos dicen que es la vida de ellos, yo cuando tengo esto, haré esto por el Evangelio. No, no viene a hacer eso. Yo, por el Evangelio del Señor, debo dar mi vida, debo apostar la vida y predicar. La gente va muriendo. Aquí cuando vemos, dice que Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Por lo cual, las personas de Jerusalén se esparcieron todos. Y deberían tener cuidado. Puede que mueran si les atrapa. Y morirían todos los atrapados. Deberían tener cuidado. Pero los que estaban asolados, los que estaban esparcidos en el 4, pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.
Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritu inmundo salían esto dando grandes voces y muchos paralíticos cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Esto hemos leído de la Biblia. En la Biblia de ustedes está escrito así. No es otra Biblia, no es otro libro. Ellos, Jesús por mí derramó la sangre. Pero una vida mía, ¿qué importa, verdad? No es fácil hablar de esa manera, porque no importa que yo muera. Pero ¿qué será de mi esposa? ¿Qué será de mis hijos? Apenas ese que ha dejado de amamantar, ¿qué será de él si yo no estoy? Puede que salgan muchísimas razones como aquellas, bueno, los miembros de la iglesia Canam, no sé. Cuanto fuese, puede que ocurra eso, puede que sea eso la razón. Pero en la Biblia no hay razón alguna. No hay razón alguna. Por el Evangelio, Jesús murió derramando la sangre por mí. Murió crucificado. Yo soy un don nadie. ¿Qué soy yo? ¿Para qué voy a tratar para no morir? Verdaderamente, verdaderamente, tenemos la suerte de que el que puedan venir aquí, el que puedan venir a tener culto, todavía en Corea tenemos la libertad del cristianismo, de la vida de fe, al que uno venga, al que ofrende, al que cante, nadie nos interviene. Si ha llegado esta época, hasta aquí apenas 5 o 6 serían los que estén presentes. Entonces, no importa que ustedes piensen que yo estoy inventando, pero dando la vida. Claro, ellos tienen hijo, esposa. Si me muero, ¿qué será de mi esposa? ¿Qué será de mis hijos? ¿No habrá pensado en ello? Todos pensarían en eso. Por el Señor. Con gozo se ha entregado su ser. Seguramente, si a nosotros nos dice para que hablemos de tal manera, tantas razones, tantos pretextos tendremos. Pastor, no importa que yo muera, pero mi tío es ciego. ¿Qué será de él? Mi esposa es frágil, no sabe hacer nada. Yo gano por ellos. Ellos morirían de hambre. Mi hijo apenas dejó de amamantar. ¿Qué será de ellos? Sí, deben tener muchísimos pretextos. Pero cuando leemos el libro de Hechos, la gente va muriendo. La gente va muriendo. Pero ellos continuamente van predicando el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú, a propósito, realmente, ¿por qué uno desea la persecución? Es absurdo. Una pequeña dificultad. Si ocurre en medio de nosotros, el que uno se ausenta a la iglesia, puede que pase. Todos son así, puede ocurrir eso, pero yo soy pastor. Cuando vemos la apariencia, vienen muchos hermanos, ofrendan mucho. Pastor Oxupar no muere de hambre. Además, estoy viviendo en el segundo piso del salón de culto y a la noche oro, leo la Biblia y a la tarde estoy en el salón de culto para tener comunión con quien sea, comparto la palabra. Estoy haciendo así. No sé si otros vean que yo soy más fiel que otros.
A lo que yo me refiero que es, nosotros, por la sangre de Jesús, hemos recibido la salvación. Hay muchos que viven enfocados en sí, miembros de la iglesia de Gangnam. Además, predicar por el Señor, realizar la obra del Evangelio, por más que uno quiera hacerlo, tiene mucho pretexto y que uno no puede hacerlo bien. No digan que no saben predicar. Con aprender, basta. Si tienen que aprender solo apenas 3 días, cuanto fuese pueden aprenderlo. Si están ocupados, con aprender solamente un día o una hora de manera detallada, lo lograrán. Ahora, si lo resumimos a una palabra, en el Evangelio no existe criterios. Aquí en Hechos, en el 8 cuando vemos, predicó, ¿verdad? La persona, murió Esteban y Felipe le predica en el desierto y mucha gente, hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Pero esta obra de predicar el Evangelio se está expandiendo. Nuestro país tiene la libertad de la religión. Y en el gobierno no nos impide, por más que vengamos a la iglesia, no nos interrumpe. Además, podemos trabajar por el Señor. Pero ¿cómo es nuestro criterio? Nuestra vida. Estamos muy realmente concentrados en nuestra vida. Y las personas que han obtenido el perdón del pecado, alrededor de nosotros hay tanta gente que iría al infierno si muere. Si aprendo solamente bien un día y le hablo a ellos, ellos recibirán el perdón del pecado. Y pueden ir al cielo, de ese infierno eterno al cielo. ¿Y qué vida es lo que están viviendo? Todos los miembros de la iglesia son fieles en comparación a otros miembros de otra iglesia. Realmente ofrendan para que no haya carencia en la iglesia. Ellos prestan servicios también. También van evangelizando. Pero en realidad, el que uno predique el evangelio, lo básico es lo que uno necesitamos. ¿Por qué predicamos el evangelio? Porque Jesús murió crucificado en la cruz, derramó la sangre, por lo cual es cierto que nuestro pecado ha sido perdonado. Y cuando lo aceptamos con fe, se hace suyo. Detalladamente, por más que lo hagamos, con solo hablar 1 hora, esto se puede entender. Podemos predicar el evangelio también. Entonces nosotros, cuando vemos en la iglesia, en las primeras iglesias, mueren apedreados, son asesinados, pero las personas que se esparcieron, ellos predican el evangelio dispersados. Dice, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Moría, iba a la cárcel. Sin embargo, continuaba la manifestación del evangelio. Además, estaban en la cárcel, pero a veces el Señor les sacaba y a veces nos daba vida. Y esa gracia ellos lo iban experimentando mientras que vivían. Esto es muy simple lo que va tratando. Mediante la sangre del Señor Jesús hemos obtenido el perdón de los pecados. Por más que uno obtenga el perdón del pecado,
Yo obtuve el perdón del pecado, obtuve el perdón del pecado y así sí sale a vivir así simplemente. No tiene nada que ver con la vida de fe, como antes come la comida, va al trabajo, vive igual. Pero dentro de nosotros, mediante la guía del Espíritu Santo, después de haber obtenido el perdón del pecado, un día me puse a pensar, el Señor Jesús murió por mis pecados. Por mí, Él cargó la cruz y Él murió crucificado en la cruz. Entonces yo, siendo crucificado en la cruz, hay razón de que yo me muero, hay ocasión, pero como en aquel entonces, voy a predicar el Evangelio como en aquel entonces. Por más que reciba un poquito de persecución, recibiendo persecución, si recibo la sentencia de muerte, iré eternamente al cielo, viviré 1.000 millones de años, estoy agradecido ante Jesús. Más que dirigirnos de esa manera, primeramente, hasta un cierto punto nos protegemos. Así únicamente si nos atrapan, ¿qué será de mis hijos? El problema no es pequeño. Si yo soy atrapado, toda nuestra familia será destruida. Así, el cristianismo poco a poco se hace una iglesia bien calmada. Señores, toda responsabilidad de esto está en este Oxupar que está aquí. A pesar de que soy pastor, si les enseño correctamente sería como la iglesia primitiva. Y por más que haya persecución, nadie le mata porque cree en Jesús, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Creyendo en Jesús, no es que obtienen la sentencia a muerte. Y bueno, atrás hablan de ustedes que son sectas. Pero ¿cuál es el problema? Nuestra vida, la mayoría se enfoca al vivir. Jesús que murió derramando la sangre por mí, murió derramando la sangre y nos salvó. Entonces por Él, ¿cuánto puedo dar mi ser por Él? Cuando vemos en este libro de Hechos, aparece cómo muere Esteban. En el último versículo del 7 dice: y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entrando en el 8, en el 3, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces, ¿no debería haber persona que predique el evangelio? Pero en el 4, pero los que fueron esparcidos iban todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y luego, allí, obteniendo el perdón del pecado, había gente que cambiaba de manera maravillosa, y también había ministros. En medio de nosotros
por la sangre de Jesucristo. Si uno obtiene con convicción el perdón del pecado, ¿saben qué fenómeno ocurre? El Espíritu Santo de Dios empieza a trabajar en el corazón de ustedes. Y de esa manera, una convicción que antes no tenían surge la fe que antes no tenían y tienen el deseo de tener que predicar el Evangelio. Satanás también dice, ¿qué es lo que tú sabes? Dejas, no digas ni cosa absurda. Tienes que estar satisfecho con irte a la iglesia, con eso ya basta. Nosotros, en donde estamos, el camino que desea el Espíritu Santo y el impedimento de Satanás, en medio de ello, venimos al culto, ofrendamos un poquito y es cómodo de llevar la vida de fe que es así. Yo soy pastor, yo debo enseñar a ustedes. ¿Cómo tengo que enseñar a ustedes? ¿Cómo puedo enseñar el Evangelio, la evangelización? Fácilmente puedo enseñar muy bien. Los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, así recibes el perdón del pecado, el Espíritu Santo entra así. Y además, viniendo a nuestra iglesia, sea quien fuera sin excepción, si obtiene el perdón del pecado exactamente, el Espíritu Santo vemos que trabaja en nuestro corazón y nuestro corazón podrán sentir cómo cambian. Claro, habrá diferencia en cada uno, pero así. Yo quisiera preguntarle algo a ustedes. La iglesia de Caná, ¿con qué criterio van sirviendo y viviendo ante el Señor, teniendo culto al Señor, ofrendando? ¿Con eso basta? Por más, ¿será que yo puedo perjudicarme por el Señor? Jesús no es que simplemente así me salvó. Jesús derramó su sangre y tuvo que ser crucificado para salvarnos. Pero para servir al Señor no tenemos que llegar a ese nivel, ¿verdad que sí? Sí, hoy en día hay ley y nadie puede matarnos. Puede, bueno, perseguirnos, pero esa palabra que nos diga secta no es nada, ni pueden matarnos a nosotros. En silencio le pregunto, Señor, el pastor, ¿cómo debe hacerlo, Señor? ¿Cómo debe enseñar el pastor? Hay un dolor inmenso en el corazón. Los salvos, después de obtener el perdón del pecado, vienen a la iglesia. Y no tienen persecución, no tienen dificultad. Pasados 3 años, ¿y qué pasa? Y vemos a uno, a dos, que ya no se les ve en la iglesia. Claramente han obtenido el perdón del pecado por la sangre del Señor Jesús. Han obtenido el perdón del pecado crucificándose. Pero ellos, ¿qué vida vivirán sin venir a la iglesia? Claro, puede que se ausenten en 1 o 2 ocasiones en la iglesia, pero poco a poco ellos van hacia el mundo por Satanás y van hacia el mundo. No hay otro camino. En Hechos 8, los hermanos que predicaron en esta época, cuando vayan
Cuando estén en el cielo y vean a la iglesia de Gangnam, ay, Pastor Oxupar, despiértate. Tú estás diciendo que lo que tú haces es pastoreo. Eres un estúpido. Puede que ellos digan eso. Yo, la razón por la cual digo esto, ¿por qué lo estoy diciendo? El Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Esto no fue fácil. Él dio su vida. Y de esa manera el Señor Jesús nos amó hasta derramar su sangre, hasta que Él fue crucificado. Él nos ama. Hasta ahora lo mismo. Señores, el Señor que murió crucificado por nuestros pecados, a menudo debemos alabar a Él. El Señor que derramó la sangre por nosotros, a menudo debemos agradecerla a Él. Hay reunidos a menudo. Vamos a hacer reunión de oración de agradecimiento. El Señor Jesús murió por nuestros pecados y vamos a ir a predicar esto. En esta ocasión voy a Estados Unidos para ver a mi hijo que está en Estados Unidos. Mi inglés es torpe, pero a las personas que le rodean a mi hijo, voy a predicar el Evangelio. Nuestro corazón se encuentra de esta manera, pero ese corazón que deseamos tener y el corazón de Jesucristo está muy distanciado. Y claramente, habiendo sufrido por el pecado, vinieron a la iglesia, obtenieron el perdón del pecado y han estado felices. Pero mientras que va pasando el tiempo entre los hermanos, no sé qué pasa. Hay personas que ya no congregan a la iglesia. Se puede ver eso, es una realidad. Entonces, ¿qué vida es lo que tenemos que vivir? En Hechos 8, 4, cuando aquí vemos, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Estas personas eran personas que estaban en Jerusalén y ellos se esquivaron de la persecución y fueron esparcidos a otra ciudad. Pero los que fueron esparcidos han predicado el Evangelio en ese lugar. ¿Esto quiere decir que realmente ellos se han esquivado de la persecución? No, no son personas que se han escapado de la persecución. Eso podemos lograr a ver. Pedro estaba en la cárcel, pero en medianoche el ángel vino y le desamarró y le sacó afuera. Aquello, después de leer la Biblia, ¿qué es lo que yo puedo sentir? Pedro estaba en la cárcel, le rescató y él revivió. Nosotros, cuanto fuese, podemos esquivarnos de la dificultad, de la persecución. Dios, cuanto fuese, puede hacer eso. Pero en la Biblia, como soldados de la justicia, participad conmigo, dice, por Jesucristo. Dentro de poquito iremos al cielo lleno de preciosidades. No sé ustedes cuánto pagan por su salario, pero si es una casa de joyas,
Si tienen que pagar por esa casa, tendrían que pagar muchísimo, pero cuando vayamos en ese reino, viviremos una vida, pero radiante. Eso sí es cierto. Entonces, vamos a ponernos a pensar hoy. Viviendo en esta época, verdaderamente, tras el deseo de la carne, tras la tranquilidad, así deberíamos vivir por los hijos, nada más. Pienso que no es así. Por el Señor, entregando nuestro ser, trabajando por el Señor, si ofrendamos ante el Señor me dará la fuerza, el camino, el poder para que podamos seguir trabajando. Yo no soy un pastor brillante que predica bien. Simplemente soy un pastor. Cuando yo empecé el pastoreo, yo no sabía absolutamente nada. Mediante la Biblia, Dios me había contado muchas cosas. Oyendo aquella palabra, cuando yo le iba predicando el Evangelio, un ser como yo, por más que predicaba, había gente que recibía la salvación y era conmovedor. Bueno, hermanos de la iglesia de Gangnam, si han obtenido el perdón del pecado por la sangre de Jesús, aunque no puedan hacer algo grande, los hermanos leyendo la Biblia, predicando, preguntando a los pastores, aprendiendo cómo es que uno tiene que predicar, cómo es que tiene que predicar el Evangelio para que reciba la salvación. Aunque sea eso, creo que todos deberían de hacerlo. Una persona que tiene carro, pone la gasolina y no es que simplemente va. Tiene que tener la licencia para conducir y tiene que aprender la manera de conducir. Al comienzo, no hay nadie que así de la nada obtiene la licencia, aprende la estructura del carro, también aprende la manera para manejar y aprende a cómo frenar al momento y cómo acelerar y todo eso. Sí, uno es trabajador, uno tiene trabajo, uno maneja, pero si alguien se encuentran con alguien con el trabajo, tienen que aprender a predicar el Evangelio y tienen que también predicar el Evangelio. También han ofrendado mucho para comprar la Universidad de Kim Chon. En adelante hay muchas cosas que hacer en la Universidad de Kim Chon y a nivel del mundo entero. Hay miles de misioneros. Les dije para que envíen a estudiantes a la Universidad de Kim Chon. Miles de estudiantes del mundo entero quieren venir a Corea. Tantos quieren aprender el coreano y en el extranjero. Mediante el YouTube, dice que ellos aprenden mucho sobre la novela. Realmente hay tanta gente que habla bien el coreano. Mirando el YouTube. Quisiera que la iglesia se renueve un poco más. Por la sangre de Jesucristo se han obtenido el perdón del pecado. Si no hubiésemos predicado el Evangelio, iba a estar al infierno. Quisiera que alguien reciba la salvación por mí. Aunque sea esto, sí tienen que sentir. Mi pariente, mi familia, deberían de recibir
la salvación predicando el Evangelio. Así, haciendo a medias. Si el padre muere, si muere en un accidente, iría al infierno. Si supiese eso, debería echar el corazón, aunque sea un poquito. Nosotros, mientras que vivimos en una pequeña carne, después de un momento, seguramente saldremos de esta carne. Ustedes y yo también lo mismo. Entonces, la carne se hará polvo. Hay un nuevo mundo que el Señor nos lo dio a nosotros, un mundo espiritual. Y cuando el mundo del corazón, realmente Dios trabaja, ustedes obtendrán una nueva fuerza maravillosa. ¿Por qué Dios habrá escrito Hechos 8? Esteban, que predica el Evangelio, fue apedreado. Pero ellos continuaron predicando el Evangelio, ¿verdad? Se esparcieron y habiendo sido esparcidos, continuaron predicando el Evangelio. Si en nuestra iglesia, si el gobierno coreano nos dice que nos matarán porque creemos en Jesús, vendrán a la iglesia, pero igual vamos a calmarnos un poquito, así dirían ustedes, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces hicieron grañanto sobre él y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Por los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Esta parte creo que es un poco distinto a nosotros, porque si hubiésemos sido nosotros esparcidos, no íbamos a predicar el Evangelio. Si hubiésemos sido nosotros por querer cuidarnos, estaríamos atareados por cuidarnos. Ahora, ¿qué es? Solamente quisiera decir una cosa más. Óiganme bien. El que ustedes se guarden a ustedes mismos y el que el Señor les guarde a ustedes. Ustedes, el que se guarden a sí mismo, ¿será mejor que el que el Señor les guarde a ustedes? No, no es así. No es así. Simplemente viene a ser una postura justa para dormir en medio de la vida de fe. Pastor, creyendo en Jesús, deberíamos de padecer persecución creyendo en Jesús, pastor. Si me preguntasen de esa manera, ¿qué diría? Sí. Si hay necesidad de recibir, recíbanlo. El Señor le ayudará. El Señor murió por nosotros. No podríamos morir derramando la sangre por Él. Aunque no podamos hacer eso, ¿no deberíamos predicar el Evangelio? Pero, si sigo en esa iglesia no podré vivir. Sí, realmente puede que sea así. Sí, por más que uno no padezca eso, puede que no siga, puede que no pueda seguir viviendo. Entre los pastores, soy el pastor más carente. Pero, esto sí quiero decir. ¿Cuánto nos ayuda el Señor si creemos en Él? Por el Señor. Vivamos por el Señor. Simplemente, si lo dejamos así, especialmente entre las hermanas casadas, es fácil de seguir la corriente del mundo. Y fácilmente ellas pueden caer en la corriente del mundo. No le estoy reprochando, pero ojalá que puedan vivir como cristianos. A veces ser perseguidos por el nombre de Jesucristo, ser perseguido,
ser insultado, también ser perjudicado, pero el amor del Señor Jesús, que murió por nosotros, quisiera que eso se profundice en ustedes. Quisiera que sepan sacrificarse por el Señor Jesús. Quisiera que ustedes sepan pasar hambre, una ración, o que madruguen una noche por el Señor Jesús, o que por el Señor Jesús, aunque sea lo más pequeño, un poquito, dando de su ser, quisiera que se acerquen al Señor Jesús. Y entonces esta iglesia cambiará. Sí, y si esto realmente, si uno se deja estar, puede que acabe la palabra de la salvación de esta iglesia también. Porque Satanás es muy astuto. Ya puede que deje de hablarse el evangelio en esta iglesia. Las iglesias que tenían la plenitud del Espíritu Santo, ¿por qué se han corrompido? Porque todos tienen el pensamiento de cuidarse a sí mismos nada más. Pero hay una cosa que quisiera decirles a ustedes. El que uno se cuida a sí mismo, el que Dios les cuide a ustedes. ¿Cuál sería mejor? Deben pensar en eso. Y luego, creyendo en Dios, si ustedes viven por Jesús, el Señor se encargará de toda la vida de ustedes y le dará la bendición y la gracia. Amados, el Señor está vivo en medio de nosotros. Vamos a dar gozo a Él. Vamos a unir nuestro corazón a Él. Si nos sacrificamos por Él, la gracia, la bendición inmensa del Señor, Dios nos lo va a entregar a nosotros y con toda convicción creemos en ello. Nosotros, pase 10 años, pase 20 años, ¿cuál es la mayor tristeza? Aquellas personas que estaban angustiadas por el pecado estaban felices, contentos, obteniendo el perdón del pecado y testificaban. Pero después de años ya no se les puede ver. Esos hermanos que estaban felices por haber obtenido el perdón del pecado, ya no vienen a la iglesia. No sé ni la razón. No sabemos ni el por qué. Jesús derramó la sangre por nosotros. Todos ustedes, si aman al Señor Jesús con el corazón, prosperarán en todo. Más que su cuerpo, más que su ser. Amen a Jesús más que todo ello. Si es necesario, mueran por Jesús, padezcan la persecución, la dificultad por el Señor Jesús. El Señor le dará la gracia. Vamos a orar. Señor, Dios Padre Santo, de antemano el Señor Jesús, Él no esperó ni una paga por nosotros. Murió para el perdón de nuestros pecados, pero sin poder aceptar eso en su corazón, sin poder creer. Pensamos que son tontos entre los tontos. Se acaba después del perdón del pecado. Queremos que guarde a los hermanos y que le dé la gracia, más que cualquier otra cosa, amando al Señor Jesús. Quisiera que vivan la vida de dar gozo al Señor. Y en nombre del Señor Jesús, padeciendo persecución y dificultad, quisiera que hayan la gracia los hermanos. Hoy estamos en el feriado de Chuseok. Los hermanos deben ir a la tierra natal después del culto.
será bullicioso, pero en todo aspecto queremos que las manos del Señor los guarde, que les bendiga, que le dé la gracia. También, Señor, queremos orar en todo programa y el entregar un volante o el llamar por teléfono, el que hablemos sobre Jesús. Poco a poco queremos que la gracia del Señor se mantenga en nosotros y que aumente la fe en Dios y que aumente el gozo. Señor, le agradecemos. Usted nos ha dado realmente el salón de culto tan bello, buenos hermanos. Le agradecemos por este evangelio. Queremos amar profundamente al Señor Jesús y queremos que se profundice aquello en nuestro corazón. En este feriado del Chuzo queremos pasarlo de manera bendita. Le agradecemos. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermanos.